buenas tardes, Dios le bendiga en esta hora. Usted está en sintonía de Radio Visión 850 AM, la frecuencia que le bendice, que viene a usted por cortesía de la librería cristiana Vida Nueva, que está ubicada en el 2909 al norte de la Central Avenue, con el teléfono 773-481-2554. Y este es su programa Apoyo Familiar, que está aquí en el aire con el propósito de bendecir su vida y su familia de diferentes maneras. Y en esta tarde pues tenemos aquí al pastor Juan Carlos Palomino, que va a estar compartiendo un tema muy importante, un tema que poco o nunca se toca en lo que es las iglesias, en los púlpitos, pero es necesario, es importante tocar estos temas que es relacionado, o sea, a las familias, que destruye familias, destruye comunidades. Y en esta tarde pues queremos dejarle aquí con usted al pastor Juan Carlos Palomino. Si usted tiene una pregunta relacionada a este tema que se va a estar tratando en esta tarde, usted no dude en llamar, o tiene una opinión relacionada al tema, pues puede llamar al 773-481-2554. También nos gustaría que nos llamara y realmente nos dejara saber algún tema que le gustaría que se tocara en referente a lo que es la familia, y nos puede llamar al 773-481-2554, que es el número de teléfono de la librería, porque recuerde que estamos solamente media hora en esta tarde, pero puede seguir llamando ahí a la librería. Así que muy buenas tardes, pastor, y muy bien, y bienvenido aquí a Radio Visión. Muy buenas tardes, querido hermano pastor. Bueno, es un privilegio estar con usted y estar con ustedes, queridos radio oyentes, para hablar sobre el tema que continúa de la semana pasada, cuando estuvimos conversando acerca del pasaje bíblico donde el Señor Jesús, conversando allí con los discípulos, les da la enseñanza del mandamiento de Dios, como lo enseñaban aquellos maestros de la época, sobre: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y entonces él dice: pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. Así que el Señor hace una distinción entre lo que significa el hecho del asesinato y lo que ocurre en el corazón nuestro como seres humanos, que nos enojamos y en muchos casos nos hemos llenado en explosiones de ira y que insultamos a los demás, y hasta han habido ocasiones en que han habido asesinatos. Entonces el siguiente tema, que aparece también allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versos 27 al 30, Mateo 5, 27 al 30, es referente al tema del adulterio. Y entonces el Señor Jesús le dice ahí: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Y entonces el Señor Jesús les dice: pero yo les digo, cualquiera que mire con deseos a una mujer, ese también ha pecado. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender, y como cristianos o como personas que estamos casados, que entendamos muy bien que la palabra de Dios no enseña solamente sobre los actos, y esa era la falsa enseñanza y el error de la enseñanza, que solamente exaltaban y exhortaban acerca del acto mismo: no cometas eso. Así que podían hacer cualquier cosa, pero mientras no adulteraban, se sentían que estaban bien. Y lo mismo sucedía con el no matarás. Podían golpearlo, podían hacer cualquier cosa contra los demás, pero si no lo mataban, no habían desobedecido la ley de Dios. Y el Señor Jesús dice: no, el asunto no es solamente con el hecho externo, sino lo que se anida en el corazón de cada uno de nosotros. El hecho al cual el Señor Jesús ataca o explica es el hecho de lo que sucede en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y en nuestra imaginación, que nos hace daño a nosotros mismos y lamentablemente en muchísimas ocasiones
hace daño también a los demás, como el caso del enojo y como el caso ahora del adulterio. Es un tema, diríamos, no difícil, pero no se toca, o sea, muy poco, y podemos mirar lo que está sucediendo dentro de lo que es la misma iglesia, cuántas personas están cayendo verdaderamente en este acto de lo que es el adulterio, pero verdaderamente a veces condenamos tanto, como decía usted, o sea, lo físico, el acto, pero Jesús es el que mira el corazón, o sea, no necesariamente quiere decir que hay que tener relaciones, o sea, fuera del matrimonio, sino muchas veces pueden estar sucediendo dentro del corazón, porque es el deseo que está en el corazón de la persona, y eso es lo que Jesucristo verdaderamente está diciendo. O sea, ustedes se dejan llevar por el acto, ustedes como aquella mujer que la llevaron a Jesús y ya todos con piedra en mano y dijeron: Señor, mira, la conseguimos, la agarramos en el acto, y ahí viene la respuesta de Jesús, verdaderamente, y bueno, nadie se atrevió a tirar la piedra porque sabían que eran culpables. Sí, así es. Eso sucede en estas situaciones. No sé si tenemos una llamada o no. Muy bien. Queremos entonces decirles que lo que hemos afirmado en realidad no lo estamos afirmando nosotros, sino que es sencillamente algo claro en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla mucho acerca del sexo, porque el sexo ha sido creado por Dios. Amén. Dios nos hizo como seres corpóreos. Todos nosotros tenemos cuerpos. Y como cuerpo tenemos necesidades físicas y tenemos que suplir para esas necesidades físicas. Así que el cuerpo es hecho por nuestro Dios. Y entonces cuando vamos a la palabra de Dios, en realidad no es el asunto solamente del adulterio, o en otros pasajes que dice la fornicación, ¿verdad? Y entonces nosotros, porque yo mismo fui enseñado de esa manera, ¿verdad? Que la relación entre adultos, entre personas casadas, la relación ilegal era adulterio, y la relación entre personas solteras era fornicación. Pero la palabra de Dios se refiere a algo mucho más que esos dos actos, se refiere a la inmoralidad sexual. O sea, se refiere al incesto, se refiere a la pornografía, se refiere al abuso sexual. Todo eso, la palabra de Dios dice, todo eso se anida en nuestros corazones y en nuestra imaginación, y cuando viene el momento entonces de la oportunidad, entonces se comete el hecho. Pero el Señor Jesús no está hablando sobre el hecho, está hablando sobre lo que se anida en el corazón, porque lo que ocurre en nuestro corazón es tan importante que de esa manera, de la manera que pensamos, de la manera que nos imaginamos, de la manera que hacemos planes en nuestra mente, muchísimas veces también lo cometemos de hecho. Y esa es una de las razones por qué también ha ocurrido tantas veces lo que se llama como el abuso infantil. Esas personas totalmente controladas por sus malos pensamientos, esas personas llegan a un momento en que se degeneran y cometen actos terribles contra personas indefensas, como los niños o las niñas. Y también ocurre en el caso de los incestos. Muchas veces se les dice a los niños y a las niñas que tengan cuidado con los extraños, pero a veces no ha sido solamente con los extraños, sino que ha sido también con familiares, y muchas veces familiares directos. Hemos dicho que Dios nos hizo como seres corpóreos. Todos tenemos un cuerpo, pero también Dios nos hizo como seres espirituales. Todos nosotros tenemos emociones, tenemos raciocinio, tenemos la capacidad de pensar y tenemos también la capacidad de decidir. Dios nos ha hecho de esa manera. Así que continuamos entonces con nuestro programa y hacemos tal vez una
breve pausa antes de continuar. Amigo y amiga, soy el pastor Juan Carlos Palominos en Radio Visión, la frecuencia que te bendice todos los martes y los jueves de 1 de la tarde a 1:30 p.m. Apoyo familiar. El Ministerio Transformando Mujeres te invita este sábado 26 de julio a su conferencia mensual con el tema Renovando la Mente. No te la pierdas, con su anfitriona Sandra Gallegos. Te esperamos en la librería Vida Nueva a las 12 del mediodía en el 2909 al norte de la Avenida Central. Teléfonos 773-481-2554. Ministerio Transformando Mujeres te invita sábado 26 a las 12 del mediodía. Te esperamos. Debido a la crisis migratoria que esta nación atraviesa, este sábado 26 de julio a las 7 p.m. Recuerde que para ser parte de Radio Visión y para tener su propio programa, puede llamar al 773-481-2554. Tener su propio programa en Radio Visión es la gran oportunidad de hoy. 773-481-2554. 773-481-2554 y sea parte de Radio Visión. Bueno, usted está en sintonía de Radio Visión 850 AM, la frecuencia que le bendice, en su programa Apoyo Familiar, aquí con el pastor Juan Carlos Palomino, tocando el tema sobre el adulterio. Así es, el adulterio, podemos decir, la falta de control de la sexualidad. Y el Señor ahí nos advierte de que la falta de control de nuestra sexualidad también es pecado. Por lo tanto, tenemos que reconocer cada uno de nosotros que somos vulnerables a los deseos, somos vulnerables a los apetitos sexuales. Por lo tanto, tenemos que tener algunas herramientas de control. Amén. Y nuestro Dios nos ha hecho con herramientas de control. La herramienta de control más extraordinaria es la presencia del Espíritu Santo en todo aquel que ha creído en el Señor Jesús. Esa es una tremenda herramienta de control que Dios nos ha dado a nosotros los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero también hay otras herramientas de control como alarmas para nosotros, para que nos demos cuenta. Por ejemplo, hemos dicho ya, la fiebre, a nadie nos gusta tener fiebre, pero la fiebre es una herramienta de control, nos da el mensaje, es una alarma que nos dice algo anda mal con nuestro cuerpo. Así que no es suficiente tomar Tylenol, no es suficiente tomar Mejoral como en los tiempos antiguos, sino que hay que ir y ver qué es lo que está pasando. A lo mejor tenemos una infección interna. Así que la herramienta de control entonces que Dios nos ha dado sobre este asunto del adulterio y de las relaciones ilícitas y también del apetito sexual descontrolado es precisamente la capacidad de poder darnos cuenta de que esto anda mal con nosotros, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra imaginación. Estamos fijos, sufrimos de fijismo, estamos ahí fijos solamente pensando en eso, y entonces lamentablemente a veces sucede de que una persona a lo mejor nunca entra en el contacto, pero sí ha cometido el pecado delante de Dios. Y vamos a hablar más adelante el recurso que nos ha dado Dios cuando pecamos. Dios no nos deja desamparados, pero en muchísimos casos se comete el hecho, se comete el abuso, se comete el incesto y se comete también lo que se llama el adulterio o la fornicación. Para no llevar a cabo este acto hay, como dice usted, pastor, alertas verdaderamente para uno tomar acción y no llegar al hecho de caer en este pecado, lo que es el adulterio. Pero ahí es donde uno mismo tiene que conocerse,
para empezar realmente a sujetar esas áreas, o sea, los pensamientos, los deseos y todo eso que viene a la mente de tanto del hombre como la mujer, porque esto no es cuestión solamente del hombre. A veces cuando se comete un acto de estos, siempre se le tira al hombre de cierta manera, aquel cayó, pero nunca casi se menciona a la mujer, que dice, bueno, ella cayó por en este caso, pero creo que sí, realmente tenemos realmente que darle la libertad al Espíritu de Dios para poder tener el dominio en esas áreas, y puede ser, realmente es un área muy peligrosa si no aprendemos a someter esa área de la tentación y aún los pensamientos, porque nadie los conoce, solamente uno mismo personalmente, y Dios sabe lo que hay en nuestros pensamientos, y el no someterlos a Dios, el darles llega el pensamiento, se convierte en el deseo y después se lleva al acto. O sea, los pensamientos tenemos que realmente deshacernos de ellos. No podemos evitar de que vengan los pensamientos, pero sí podemos evitar de que se sigan desarrollando para que no lleguen al deseo y se convierta en el acto. Y ahí es donde creo que perdemos las batallas si no tomamos esa alerta. Viene siendo como la luz, realmente la luz roja, la amarilla y la verde. O sea, hay alerta y ese cuidado porque viene, hay peligro. Parece que tenemos una llamada en esta tarde. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Sí, ¿quién nos llama en esta tarde? Soy Eladio. ¿De dónde nos llama, mi estimado? Por aquí, al noroeste de los suburbios. Cuéntenos cuál es su pregunta o su comentario relacionado al tema. No, pues estoy escuchando siempre bueno, no por mi trabajo, siempre escucho a este pastor que me lo recomendaron, que es una ayuda para familiar, eso, pero estoy escuchando del tema del que tiene. Sí. Y hace unos segundos escuché que dijo el pastor que somos humanos y que no tenemos o que no podemos tener control de nuestro cuerpo y por el sexo. En mi caso el mensaje que de él sería para los humanos, para nosotros, que diga que sí podemos tener control, sí podemos tener, porque nuestro órgano sexual, yo he aprendido que es nuestro cerebro. Y yo soy más, y lo puedo poner en práctica, es más fuerte que mi emoción, ¿cómo explicarlo? Sexual o eso, claro que podemos. Muy bien, muy bien. No sé cuál es. Aquí va la respuesta relacionada a esa pregunta, ¿ok? Escúchala. Gracias por su comentario. Lo que sucede es que todos los seres humanos somos diferentes. Entonces algunas personas son, como usted dice, son más cerebrales. Otras personas son más más sensoriales, son más por los sentidos. Otras personas son más emotivas. Así que la palabra de Dios, cuando trabaja con todos nosotros, trabaja con los mismos elementos. No hace una diferencia si acaso es cerebral o es espiritual o es emotivo. No, la palabra de Dios nos enseña algo muy valioso en cuanto a lo que significa el evitar relaciones ilícitas. Y entonces cuando la palabra de Dios nos habla sobre esto, y el Señor Jesús dice, pero yo les digo, si miras a una mujer con deseos, entonces ya has pecado. Lo que el Señor Jesús está diciendo allí, que el mirar a una mujer, o el mirar a una persona, o la mujer mirar a un hombre, eso sucede de continuo, pero lo que sucede es que fija la mirada y comienza a trabajar la imaginación, y entonces ahí ya comienza a crearse en ese corazón y en esa mente el deseo, y si acaso tiene alguna relación o tiene un contacto después, sigue alimentando ese deseo hasta que llega el momento en que cae en el hecho de la relación, que no es una relación que Dios ha establecido, que es la relación dentro del matrimonio. Así que, número uno, recordemos que Dios nos da ese recurso, no importa que sea cerebral o no seas emocional, no importa que sea espiritual, a todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, tenemos ese recurso de la presencia del Espíritu Santo que nos recuerda y nos dice, alto, ya no sigas en este camino porque las consecuencias son terribles. En segundo lugar,
nos ha dado la capacidad de respetar. Si nosotros vemos a una mujer solamente como con la posibilidad de una relación, en realidad estamos pecando contra Dios y estamos pecando contra esa mujer. Tenemos que aprender a ver a la mujer como nuestra esposa, a esa mujer como nuestra hermana, como nuestra mamá, como nuestra tía, como la futura prometida. Entonces tenemos que respetar a la mujer y la mujer también respetar al hombre y no verlo nada más como un objeto de relación futura, sino que verlo como una persona de respeto, como un hombre, como su papá, como su tío, alguien a quien respeta. Es por eso, haciendo uso de todas, de la imaginación que tenemos los seres humanos, la imaginación pecaminosa, es por eso que los comerciales pueden poner un automóvil del año y al lado del automóvil ponen una mujer, un modelo de mujer para hacer más deseable ese automóvil. Y entonces la propaganda está haciendo uso de ese recurso de nuestra imaginación pecaminosa para tratar de vendernos un automóvil. ¿Y qué sucede? Seguimos alimentando nuestra imaginación pecaminosa. Así que gracias por su llamada. Que Dios le bendiga. Hola amigo y amiga, soy el pastor Juan Carlos Palominos en Radio Visión, la frecuencia que te bendice todos los martes y los jueves de 1 de la tarde a 1:30 p.m. Apoyo familiar. Bueno, ya acercándonos a la hora del término de nuestra programación de esta tarde, quizás podemos darles algunos consejos que esperamos sean válidos para su experiencia personal. Como hemos dicho, damos gracias a Dios por la llamada de Eladio, que nos llamó hace un momento y que dijo que la capacidad del cerebro en realidad es un gran don que nos ha dado Dios. Pero somos personas diferentes. Entonces, el primer consejo que les doy es que cuando usted tiene esa experiencia en su vida, usted tiene que reconocer que el deseo es una alerta, una alarma. Cuando empieza a fijarse en una mujer y desear a esa mujer, o cuando usted, mujer, se comienza a fijar en un hombre y lo desea, entonces tiene que tener cuidado, porque una relación nunca comienza con el acto. La relación siempre comienza con la imaginación, con el sentimiento, con la emoción, y llega un día a consumarse a través del acto. En segundo lugar, recuerde que somos seres vulnerables. Somos pecadores y que a veces y que muchísimas veces nos atrae lo desconocido o nos atrae lo ajeno. Por eso que tenemos que depender de la gracia de Dios, el poder que nuestro Dios nos da para que nuestro atractivo hacia lo ajeno, hacia lo prohibido, pueda ser controlado por el fruto del Espíritu que Dios nos ha dado. El regalo del Espíritu Santo con toda la experiencia de ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Dios nos ha capacitado para poder resistir las situaciones más difíciles. Y como somos pecadores, tenemos que reconocer que fallamos. Tengo que reconocer que he fallado. Tiene que reconocer usted que ha fallado y pedir perdón a Dios. Y mejorar mi relación. Mejorar mi relación con Dios. Dios nos hace promesa. Dios le promete a usted, amigo y amiga, y también me promete a mí, de que si yo confieso mis pecados, si usted confiesa su pecado, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios está siempre dispuesto, Dios es fiel para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Y dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que
Hacemos una pausa antes de terminar, mi hermano pastor. Para ser parte de Radiovisión y para tener su propio programa, puede llamar al 773-481-2554. Tener su propio programa en Radiovisión es la gran oportunidad de hoy. 773-481-2554. 773-481-2554 y sea parte de Radiovisión. Ya nos ha llegado la hora de acabar. Así que terminamos con una oración. Amado Dios, te damos gracias por la realidad de que como tú nos has hecho, y nos has hecho, Señor, así, de esa manera, porque tú quieres que vengamos a ti y recibamos el poder y la gracia para poder ser más que vencedores y conquistar aquellas tendencias malas de nuestro ser. Así que te rogamos, Señor, que a través de Jesucristo el Señor nos des ese control que tú has prometido dar a todos los que han creído a ti. Y te doy las gracias, oh Dios, por cada uno de nuestros oyentes. Y te ruego que si de alguna manera el mensaje de hoy ha sido de bendición, que tú les ayudes a progresar en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.